Chicos, tomamos nuestros lugares, por favor, para dar comienzo con esta ponencia. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León se complace en darles la más cordial bienvenida a la conferencia Las aguas subterráneas, la última oportunidad para recuperar el ciclo hidrológico. Agradecemos tu distinguida presencia, así como la participación de nuestras autoridades, invitados especiales y comunidad estudiantil que nos acompaña en este evento. Para iniciar, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Doctor Daniel Salas Limón, director de la Facultad de Ingeniería Civil. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Jesús Carrera Ramírez, profesor e investigador e invitado especial el día de hoy para nuestra ponencia. Para dar la bienvenida a este evento, le cedo la palabra a nuestro director, el doctor Daniel Salas Limón. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. ¿A qué lugar de este lado si gustan acercarse? No va a haber examen, bueno, creo, doctor Jesús. No va a haber examen, entonces véngase, acá hay lugar de este lado. Bueno, pues esta es una tarde muy valiosa en la aportación técnica en el tema hídrico, en la parte de la hidrología. Yo quiero agradecer pues en diferentes líneas, pero principalmente a la Asociación Geológica Mexicana, a la hiperactividad y el dinamismo de nuestro amigo Jürgen, profesor investigador del TEC de Monterrey, que siempre hemos trabajado intensamente por la defensa de lo técnico, doctor, en todas las decisiones, se tuvo la oportunidad de tener una personalidad internacional en el tema hídrico, en el tema de las aguas subterráneas, que nos ha tocado ver en diferentes escenarios el tema en cada año, el Día Mundial del Agua, que en una frase decían hacer visible lo invisible, ¿se acuerdan? Y de antemano yo quiero resaltar que en esta Universidad de Nuevo León, destacando primero la presencia de las universidades de licenciatura y posgrado aquí en la Facultad de Ingeniería Civil, los profesores de diferentes carreras, no nada más están los profesores de Ingeniería Civil, sino maestros especialistas en geología, algunos funcionarios del organismo operador que están enfrentando el tema hídrico, profesores de la Facultad de Ciencias de la Tierra que nos acompañan, que ven la finura de la mecánica del acuífero como tal, que enfrentan todos los días en su ámbito, tanto en Ciencias de la Tierra como en el Departamento de Geología, que aquí están los compañeros, y otras personalidades, no quiero omitir a nadie, miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, distinguidos, y diferentes personalidades que están aquí con la prioridad, pues la razón de ser de todos nosotros aquí, que son nuestros estudiantes, ¿no? ¿Quién sigue, doctor? ¿Quién sigue a enfrentar estos temas? Entonces, la Universidad de Nuevo León es una universidad de las más grandes del país, que tiene ni más ni menos que 221,000 de estudiantes de su comunidad universitaria. Estamos hablando de 400 programas educativos en diferentes disciplinas. Estamos hablando de 7,000 docentes que están distribuidos en el territorio nacional, inclusive en el área médica, pues tienen si no me equivoco, en Burgos, salvo tengo que tener ahorita la precisión que ahorita le digo, pues ya los primeros pasos de la Facultad de Medicina de la de Nuevo León en España.
tenemos oficinas en la Ciudad de México para enfrentar diferentes problemas técnicos. Entonces es un mundo, es una comunidad universitaria que sin contar 7,000 docentes, 221,000, más todo el personal administrativo, que es la más grande de América Latina, y estamos seguros que siempre está en punta de lanza, y lo dicen los indicadores de desempeño. Estamos hablando de que nada más esta Facultad de Ingeniería Civil, que tengo el honor de representar con el trabajo de todos mis compañeros, estamos hablando que esta facultad está acreditada nacionalmente por organismos acreditadores del CASEI, que ve el Washington Accord, que es referente a los programas educativos. Tiene ya la certificación del ABET, el ABET de Estados Unidos y Canadá, donde los programas de estudio en licenciatura son sustancialmente equivalentes a cualquier institución de ingeniería civil de Estados Unidos y Canadá. Hemos estado sujetos a escrutinio, a verificación, a visitas físicas de los evaluadores canadienses de Estados Unidos, que platican con los muchachos, no vienen conmigo, se meten al laboratorio de hidráulica y el de geología y el de tecnología del concreto, etcétera. Y ahorita nada más que cambió un poquito en el contexto europeo, que le veréis que ya tenemos la venia para poder decir que en el continente europeo hay cierta similitud, o hay similitud sustancialmente equivalente a programas. Entonces esta búsqueda de dar la mayor calidad para que las competencias de los muchachos aquí presentes y el resto tengan un desarrollo profesional con el mayor nivel de competencias para el desarrollo de la profesión por el bien de la sociedad. Entonces aquí puedo seguir hablando de Nuevo León toda la noche, que me apasiona. Son 93 años de historia, 92 años de historia, vamos por 93 este año, y esta Facultad de Ingeniería Civil va a la par en tiempo en ese sentido, ¿no? Y entonces nada más para dar un poquito el contexto a nuestros invitados que vienen, a la autoridad en geología, que el doctor Jesús, y en el tema hídrico, que ahora sí me pongo la cachucha de agua, como persona que nos hemos arrastrado, hemos hecho mucho Bernolillo 1 a 2 y muchas corridas en diferentes aspectos del agua superficial, que es y los fenómenos transitorios y todo lo que he hecho hidráulicamente. Pero como ya habrá visto en diferentes publicaciones nacionales e internacionales, tanto mediáticas como científicas, pues estamos en la región noreste de México, con una zona semidesértica, donde tenemos una lluvia promedio de 600 milímetros y mido el acumulado, 600 milímetros, comparado contra 1,200 de evaporación medida en promedio, que de entrada estamos en déficit hídrico, ¿no? Estamos en una condición desfavorable que se caracteriza esta zona por eventos extremos, picos altos, cada vez de mayor intensidad y magnitud, y largos periodos de sequía cada vez más graves, ¿no? Con sequías excepcionales que hemos llegado a estar, que nos llevó, como publicaciones que hemos visto en diferentes escenarios, con hacer vulnerable totalmente los centros de población. Las zonas urbanas, que estuvimos aquí nuevamente, porque en los 80s fue algo similar, ahora más grave, con una mayor cantidad de hacinamiento, que nuestros nuevos escenarios de cambio climático nos han puesto a prueba y nos han puesto en crisis, ¿no? Se secaron 2 presas así a cero, y lo que creen que nos hizo fuerte, doctor, perdón, porque es un honor y transmite mucha confianza el doctor, pues el agua subterránea salvó la ciudad de Monterrey, ¿no? De 40% era agua subterránea, 35-40, y se fue al 65 de las aguas superficiales. Sin agua superficial, lo que hizo que académicamente pasáramos con 70, y que el agua subterránea fue lo que salvó a la ciudad de llegar
a la zona cero en recurso hídrico, ¿no? En Tampico, en Altamira, una zona rumbo al Golfo de México, ahí sí me consta, porque me tocó ver ahí las zonas lagunares, la laguna como tal de agua dulce, pues, llegó a 0. Entonces sí había intrusión salina y había de las tomas de agua potable que seguían sacando agua, pero agua totalmente salada, y todas las broncas, problemas que se enfrentan en ese sentido, ¿no? Entonces, es un honor, doctor, que esté con nosotros. Estamos muy atentos aquí, la comunidad de la Facultad de Ingeniería Civil, ya voy a acabar, tenemos que dar continuidad, estimado doctor Jürgen, doctor Héctor de León y demás miembros del Departamento de Hidrología, Ciencias de la Tierra, que tenemos un convenio de colaboración, no nada más con geofísica como tal, sino el concepto integral del manejo integral de cuencas, de la gestión de riesgo de las cuencas hidrológicas. Hay un interés muy particular en esta línea, que estamos construyendo un posgrado en este momento en hidráulica urbana, y no es tubos, canales, es el concepto del manejo integral de cuencas en zonas urbanas que son escasas en el país. Y compañeros, ustedes con esta preparación, ustedes siguen para enfrentar los problemas urbanos que se presenten en las siguientes décadas, y pues aprovechemos. Se vale preguntar, espero, doctor, sé que su agenda está súper apretada, pero aquí están las siguientes generaciones del norte de México a su entera disposición. Bienvenidos todos, muchas gracias. A continuación, invitamos al estrado al doctor Jürgen para que nos dé contexto de esta lección magistral alrededor del mundo y de México en especial. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la lección magistral Emilio Custodio, que honra la trayectoria de un gran hidrogeólogo. Emilio Custodio, quien fue español y también presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos entre 2000 y 2004. El profesor Emilio Custodio no solo fue un científico excepcional, sino un referente intelectual que supo integrar el conocimiento del agua subterránea con la dimensión social, territorial y humana, dejando un legado que sigue guiando nuestra disciplina hasta hoy. Fue además una persona profundamente generosa y cercana con América Latina y muy especialmente con México, donde siempre mostró un genuino interés y afecto por su comunidad académica, razón por la cual fue tan ampliamente querido y respetado. Esta lección magistral se enmarca dentro del trabajo de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, IAH. Es una red científica global dedicada al estudio del aguas subterráneas. Es la única red de más de 1000 personas interesadas y miembros de la membresía de más de 1000 personas en más de 130 países, organizados en capítulos nacionales. Y el capítulo de México somos cerca de o más de 100 miembros, muchos de ellos estudiantes, lo cual nos enorgullece mucho. La lección magistral de Emilio Custodio, impulsada por el capítulo español de la IAH, tiene un objetivo que es promover la educación, la conciencia y la excelencia en hidrogeología. A través de una conferencia impartida por un científico y técnico destacado, su enfoque se centra en temas estrechamente vinculados con el legado del profesor Emilio Custodio, como la hidrogeoquímica, la recarga a los acuíferos costeros,
y la gobernanza del agua. El día de hoy celebramos además un momento especialmente significativo, ya que esta es la primera edición de la elección magistral Emilio Custodio. Nos honra profundamente que el capítulo de México de la IH haya sido seleccionado por la Junta Directiva del Grupo Español para organizar esta edición inaugural. Esta designación de hospedar la elección magistral en México reconoce el esfuerzo del capítulo de México. En esta primera edición, el doctor Jesús Carrera Ramírez ha sido elegido entre 14 destacados candidatos de España y América Latina para impartir esta lección, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria y aportaciones al campo. Nos enorgullece que el Capítulo México tenga la primicia de hospedar esta lección en el país y en 3 sedes, en la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey. La edición de Monterrey, o más bien San Nicolás, fue posible gracias al apoyo y la gestión de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad de Ingeniería Civil. Queremos dar las gracias al doctor Daniel Salas, director de esta facultad, que desde el principio ha tenido un gran entusiasmo para traer este evento a Monterrey. Asimismo, agradecemos al apoyo del Tecnológico de Monterrey. Antes de proceder a presentarles al doctor Jesús Carrera, les quiero compartir que el Capítulo México de la IH organiza muchos eventos, webinarios, el Hidrogeodía y otros eventos que son de importancia para difundir la importancia del agua subterránea. Otro punto importante, el próximo año tendremos el Congreso Mundial de Agua Subterránea en la ciudad de Guadalajara, esperando más de 1,000 delegados de la academia, empresas, gobierno y sociedad civil, además de estudiantes. Están cordialmente invitados. Este evento se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2027 y ya lo estamos preparando. Esto va a consolidar al país como uno de los actores claves en la discusión global sobre el agua subterránea. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, donde nos pueden encontrar como Asociación Internacional de Hidrogeólogos, el Capítulo México. También los invitamos a formar parte de esta comunidad. La membresía ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, pueden acceder a una revista que es muy reconocida y es de las más influyentes en el agua subterránea, el Journal of Hydrogeology. Procedemos ahorita al siguiente paso. Presentamos al doctor Jesús Carrera. Muchas gracias. A continuación, nos vamos a permitir leer una breve semblanza de todo lo que ha logrado el doctor Jesús Carrera a lo largo de su distinguida trayectoria. El doctor Jesús Carrera Ramírez es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona, España. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuvo el primer lugar de su generación, y doctor en hidrología por la Universidad de Arizona. A lo largo de su trayectoria académica, ha sido catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña, institución en la que también se desempeñó importantes cargos de liderazgo, como decano de Ingeniería Civil y vicepresidente de Investigación. Asimismo, es fundador del Grupo de Hidrología Subterránea, reconocido como uno de los grupos más influyentes en el ámbito de la hidrogeología a nivel internacional. Su labor de investigación se ha enfocado en la hidrogeología cuantitativa, abarcando temas como la modelación de flujo y transporte en medios porosos, el problema inverso, el transporte reactivo, la heterogeneidad del subsuelo y los procesos acoplados. Sus aportaciones han sido fundamentales para el desarrollo de la modelación moderna de acuíferos, especialmente en la estimación de parámetros, el análisis de la mezcla y dispersión.
así como en la comprensión entre sistemas complejos bajo condiciones de incertidumbre. Es autor de más de 400 publicaciones científicas, entre ellas cerca de 200 artículos de revistas internacionales de alto impacto. Su trabajo ha tenido aplicación en problemáticas relevantes como la contaminación de aguas subterráneas, la intrusión salina, la recarga de acuíferos, el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y el aprovechamiento de la energía geotérmica. Ha dirigido alrededor de 30 tesis doctorales, contribuyendo a la formación de una destacada comunidad de investigadores. Su trayectoria se distingue por la integración de la investigación fundamental, el desarrollo metodológico y su aplicación a problemas claves relacionados con la sostenibilidad del agua y la transición energética. Sin más preámbulo, doctor, le cedemos la palabra para que nos dé esta importante ponencia. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, al profesor Salas y a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí, o sea que esperemos que pasemos un buen rato. En la lección de hoy, como ya ha explicado el profesor Jürgen, es en honor para recordar la figura de Emilio Custodio, y voy a empezar hablando de él, pero luego hablaré más largo sobre por qué las aguas subterráneas representan la última oportunidad para salvar el ciclo hidrológico y por qué eso es fundamental para la humanidad global y para muchas comunidades específicamente. Bueno, Emilio Custodio, como ya he explicado, pues el gran divulgador de la hidrología, subterránea en español, aunque muchas de sus aportaciones son de naturaleza más allá de la comunidad hispanoparlante. Una de las singularidades que tenemos en español y que no tienen los ingleses ni los franceses es que tenemos la Biblia. La Biblia fue un libro que él escribió cuando era joven, 30 y pocos años, y que lo escribió pues eso, hace ya 50. Y sigue siendo un libro de referencia. O sea, yo cuando tengo dudas sobre este tema, que si no sé, te metes ahí y algo dice. Ya está un poco obsoleto en los temas más modernos, porque se escribió hace 50 años, pero sigue siendo, para mí, el texto de referencia. Y lo escribió porque fundó, junto con Ramón Llamas, que también es coautor del libro, el Curso Internacional de Hidrología Subterránea, que durante 50 y tantas ediciones formó pues a lo que era el cuerpo de hidrogeólogos hispanoparlantes. Algunos nos formamos en Estados Unidos o en otros países, en Alemania, pero la mayoría se formaron en el curso internacional de hidrología subterránea que se impartía en Barcelona. Y ya solo por eso, pues ya se habría hecho su lugarcito en la historia, pero es que además contribuyó muchas cosas. Pues yo qué sé, desde hidrología de humedales, antes estábamos hablando de humedales, Emilio contribuyó a decir, no, es que los humedales si se mantienen es porque reciben aguas subterráneas, viven y se mantienen por la aportación de aguas subterráneas. Intrusión marina, también se ha hablado, es el mayor reto de los acuíferos costeros y además, y esto es de lo que estamos hablando aquí, a lo que se refiere esta foto, la descarga submarina de agua dulce alimenta los ecosistemas costeros. Su libro sigue siendo la mejor referencia en hidráulica de pozos, pero lo suyo, lo más singular tal vez fuera la hidrogeoquímica. Y también, y de esto hablaré luego más tarde, la interacción río-acuífero. O sea que colaboró en muchas cosas, o desarrolló muchas cosas. Y era un poco, aquí en esta foto sale sonriendo ya en los últimos años de su vida. Para conseguir una foto del sonriendo le tuve que pedir a su esposa, bueno, ahora su viuda, porque era muy serio, era siempre serio, así, era el típico empollón de la clase que está siempre como estudiando, un gran, no sé cómo decir, erudito, era un erudito del... y decir, ¿cómo puede ser que una persona así que era tímido, no era... es cierto, lo has dicho, es muy cercano, era una persona cercana. Cuando te ponías a hablar con él, enseguida notabas ahí una proximidad humana. Pero era más bien, pues estaba siempre... ¿Cómo es posible que haya dejado todo ese legado y que todo el mundo habla de él, que le quiere? Todo el mundo le quiere, todo el mundo habla bien de él. Os costará encontrar a alguien, sobre todo ahora que vivimos en tiempos de conflicto, y que si tú eres del PAN o tú eres de Moreno,
del PP o del PSOE, ya sois enemigo. Pues no, a él lo querían de todos los lados. Él era más bien conservador, pero los de izquierdas también le querían. O sea, y yo creo que él era muy religioso. Con ello no quiero decir que los que no son religiosos no sean buenos, pero él era religioso de verdad. O sea, él era el rollo este del el mensaje cristiano de amar al prójimo. Él lo practicaba y era así. Y lo has mencionado antes, Jürgen, y estoy convencido. Todo el mundo habla del agua, es que el agua, la vida, ¿no? El agua, la florecita en la mano y tal, pero luego a la hora de la verdad no hace nada. Él no, él lo vivía, todos sus estudios de agua y tal, como un compromiso social, desde esa visión ética con una componente, en su caso, religiosa, y todo eso lo hacía ser muy generoso. Lo has dicho también, Jürgen, y yo creo que eso era la... Y lo digo porque uno puede ser mejor o peor, más simpático, más tal, pero al final el ser generoso, que yo diría que es una de las características del ingeniero civil. Él era industrial, pero bueno, en la práctica era civil. Esa generosidad es, en parte, yo creo, uno de los motivos por el que la gente le quiere tanto. Bueno, él contribuyó a resolver muchos problemas. Él era un ingeniero de su tiempo y lo que hacemos los ingenieros es resolver problemas. Pues resolvía problemas, resolvió los que les tocó resolver. Hoy día ya no les llamamos problemas, les llamamos retos. Que eso nos exime un poco de la responsabilidad de resolverlos. Un problema es algo que tienes que resolver, un reto es algo que... voluntad divina, no está en mi mano y yo no tengo que hacer nada. Le llamamos retos, pero bueno, estamos en una facultad de ingeniería civil, vamos a llamarle problemas, porque se pueden resolver. ¿Cuáles pensarían ustedes que son los principales retos? Estamos en una facultad, se pueden hacer preguntas en clase, yo soy profesor. ¿Cuáles creerían ustedes que son el principal reto al que nos enfrentamos como sociedad? El principal problema que tenemos, el problema o el riesgo que puede afectar la forma de vida actual de manera más inmediata. El otro día alguien me dijo la ignorancia, el nacionalismo, y es posible que sean esos los más inmediatos, pues eso, si nos dedicamos a tirarnos bombas vamos mal. Pero más allá de los que serían más sociopolíticos, yo diría la contaminación. Claro, aquí estando en Monterrey, igual me dirían la escasez de agua, por lo que decíamos que es semidesértico. Pese a ello, yo seguiría diciendo la contaminación como el más inmediato. Pero bueno, vamos a aceptar que es discutible. Yo de lo que les voy a hablar, de lo que voy a hablar en los próximos 50 minutos así, es de eso, de estos retos, sobre todo el de contaminación. ¿Por qué las aguas subterráneas son fundamentales para enfrentar estos retos? Y sobre todo, ingenieros, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues como decía, para mí el reto más importante es la contaminación y uno puede decir, bueno, hay tantísimos contaminantes, hay infinitos contaminantes. O sea, bueno, infinitos no, pero millones, literalmente millones, desde 1950 que se han registrado creo que 4 millones de sustancias. O sea que podríamos hablar lo que quisiéramos. Y por lo tanto yo voy a hablar solo de tres grupos de contaminantes que incluyen a todos esos un poco. El primero es los disruptores endocrinos, que lo pongo como emblemático de los nuevos contaminantes. Bueno, la verdad es que los tres podríamos llamar un poco nuevos. A veces le llaman contaminantes emergentes o contaminantes de preocupación emergente y que son una familia de sustancias. Los contaminantes emergentes son un millón de sustancias o varios millones de sustancias que se han introducido desde los años 50, desde mediados del siglo XX, y a los que la vida jamás ha estado expuesta. La vida en la Tierra ha evolucionado de manera que tolera lo que hay. Si evolucionaba una forma de vida que no toleraba el oxígeno atmosférico, pues bueno, es que no duraba ni una generación, se extinguía rápido. Si no toleraba el calcio que tiene normalmente el agua, pues podía durar un poquitín más. Lo que quiero decir es que la vida toda, desde las microbacterias hasta el humano, ha evolucionado para tolerar las sustancias que aparecen de manera habitual. Ahora llegamos mediados del siglo XX e introducimos 4 millones de sustancias nuevas. Pues la mayoría son inertes, no tienen ningún impacto sobre la salud, pero hay muchas que sí, muy graves. Cancerígenas, de todo tipo de impactos. Y hay unos impactos que interfieren con el sistema endocrino.
que es la generación de hormonas. Y al interferir con el sistema endocrino afectan lo que nos hace más humanos, que son nuestras emociones, nuestra capacidad de organización social, todo eso. Hablaremos un poquitín de ellas. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, la resistencia antimicrobiana. Vas al médico, te da unos antibióticos y fijaros que el médico siempre dice, oye, acábate la dosis durante los 10 días, porque si no la acabas, lo que va a pasar es que van a quedar muchos vivos y los que queden vivos van a ser resistentes a los antibióticos. Y entonces los virus o las bacterias o lo que sea de la gripe que quedan ya son resistentes. Bueno, la gripe no se puede tratar con antibióticos, pero de la infección que sí sea causada por bacterias, los que quedan van a resistir a los antibióticos y son los únicos. Por lo tanto, cuando estos se multipliquen, ya todos van a ser resistentes a los antibióticos, por lo tanto, la próxima vez que tengas una infección, el antibiótico ya no te sirve. Y eso cuando lo haces con muchos tipos de antibióticos, pues cada vez cuesta más encontrar antibióticos para curar nuestras infecciones. Ese es el segundo grupo de contaminantes de los que voy a hablar. Y el tercero es el que parece más inocente. Y sin embargo es el que nos está fastidiando más, que son los nitratos. Y creo que aquí en Monterrey tenéis también problemas con los nitratos. Que lo pongo como el problema de los comunes, la tragedia de los comunes, en el sentido de que todos somos un poquitín culpables, pero como todos somos un poquitín culpables, nadie se siente responsable y nadie hace nada, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de ellos. Los disruptores endocrinos, pues ya he explicado un poco, son sustancias, de esos 4 millones, hay varios miles de sustancias que interfieren con el sistema endocrino, es decir, que afectan la generación de hormonas. Porque lo confunden, pues el sensor de testosterona dice, ya tengo testosterona porque confunde la testosterona con alguno de estos productos químicos. Entonces, a lo mejor no tienes suficiente testosterona, pero tienes un producto químico que pues no genera más. Resultado neto, pues que no generas espermatozoides, te quedas sin barba, en fin, pierdes caracteres masculinos. Y esto que digo respecto a los caracteres masculinos y tal, lo puedo decir respecto a las emociones. Está demostrado, pues eso, ansiedad, depresión, y en general, pues eso decía, lo que decía la señora Colborn, afectan a aquello que nos hace más humanos. ¿Y estos de dónde vienen? Pues se expanden por todo el ciclo hidrológico a partir de las depuradoras. Las depuradoras, o sea, estos compuestos llegan a las depuradoras, claro, se diseñaron, y luego explicaré que lo considero una de las grandes contribuciones de la ingeniería civil al mundo, pero se diseñaron para degradar la mayoría de los contaminantes que había antes, ¿no? Entonces tienen un tiempo de residencia en la depuradora de menos de un día, 18 horas o algo así. Y claro, estos son contaminantes que les llaman recalcitrantes. O sea, además de que tienen efectos raros, la mayoría se diseñaron para durar, no se degradan fácilmente. Y por lo tanto, pasan por la depuradora y por lo tanto, cuando la salida de la depuradora la viertes al río, pues va por el río y los pececitos que están en el río se la comen y el agua, la hierba que riegas, pues también se le queda allí y la vaca que come la hierba, o sea, entra en toda la cadena trófica humana y animal y al final termina siendo un problema global, que ya está pues, por todos los lados. Yo siempre digo, los peces del Llobregat, las percas del Llobregat son desgraciadas porque los que son, ya han desaparecido los machos. Los peces tienden a desarrollar hermafroditismo, pero hombre, algún macho hay, ya no. En el río Llobregat no hay, son todo... En fin, incluso los invertebrados. O sea que es un problema muy serio y que nos está afectando, pues eso, lo que somos, nuestras emociones, lo que nos hace humanos. O sea, ya sabéis, cuando vuestros padres o papás o mamás os digan hijo, es que eres un pasota, que no estudias y no sé qué. Dice, no, estos son los emergentes, es culpa tuya, papá, que habéis contaminado el mundo de contaminantes, estos disruptores endocrinos, que son los que me causan apatía, y eso es verdad, que causan apatía. Espero que eso vuestros amigos vale, pero vosotros como ingenieros civiles no lo toleréis eso. Segundo, resistencia antimicrobiana, pues algo mismo, ya he dicho lo que se trataba, son bichos, microorganismos que resisten a los antibióticos, bacterias, fundamentalmente bacterias que resisten a los antibióticos porque tienen algún gen que les permite neutralizar el efecto de los antibióticos, que es básicamente romper la membrana de la bacteria.
Es tremendo, porque cada vez están la ingeniería médica, la ingeniería biotecnología, había un biotecnólogo por aquí, desarrollando nuevos antibióticos porque superen para engañar a los bichos que quedan. Pero no os preocupéis, estos desarrollarán también, o sea, lo de la teoría de la evolución es que se demuestra a nivel de microorganismos brutal, se adaptan rápidamente a los nuevos retos, ellos sí que se adaptan rápidamente. Y existe a nivel de la OMS la preocupación de que seguramente sea la principal causa de mortalidad para el 2050 o así. O sea que no estamos tan lejos. Ya es un problema grave, ahora mismo es uno de los 10 problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad, según la OMS, pero para 2050, pues la principal causa de mortalidad, y además muy lejos de las siguientes, o sea, ni cáncer, ni corazón, no. Las infecciones normales que ahora nos curamos con antibióticos, dentro de unos años ya va a estar más complicado. Y nuevamente lo mismo. Yo siempre que voy a un sitio, yo bebo agua del grifo siempre, un poco por vocación como ingeniero civil, oye, agua del grifo. O sea que yo me fío, yo confío en las empresas de servicios de agua y lo hacen, en fin, con las dificultades que tienen, pero en general lo hacen bastante bien. Ese es un colectivo de ingenieros civiles, bueno, ahora empiezan a llamarse ambientales, pero que viene del mundo de la ingeniería civil, que lo hacen razonablemente bien. Por lo tanto, el problema no es el agua del grifo, no es el agua que bebes. El problema es que pasa como con los inhibidores endocrinos. La resistencia antimicrobiana también la expandimos cuando tiramos el agua residual al río. Porque, claro, las bacterias que tienen resistencia antimicrobiana llegan a la depuradora, como en la depuradora también llegan los antibióticos que no hemos metabolizado, o sea, que están todavía en la orina y en las heces cuando van a las aguas residuales, pues en la depuradora hay bastantes antibióticos. Con lo cual, los bichos de las depuradoras también tienen resistencia antimicrobiana. Cuando lo tiramos al mar o al río, pues eso, los peces la adquieren, la pasan, lo mismo que pasaba antes, ¿eh? La expandimos. El sistema actual de gestión del agua favorece la expansión de este problema. Y los nitratos, bueno, aquí pongo esta foto de los sargazos en Yucatán, porque saben que hay un problema. El mar de los sargazos es una parte ahí del medio del Atlántico, relativamente por encima del Ecuador, pero no mucho. Ya Colón los describía, los sargazos, pero es que últimamente están creciendo de forma salvaje y es uno de los muchos efectos que tienen los nitratos, en particular estos pues de la deforestación de la Amazonia y el empezar a usar fertilizantes a la bestia, pues van muchos nitratos, que es uno de los factores limitativos de crecimiento de algas, van al mar. Del Níger, en Nigeria lo mismo, y ahí se mezclan, ahí influye también la circulación oceánica y empieza ahí un crecimiento descontrolado. Tienen impacto sobre la salud, pero no, aquí no, esto no es como los otros. O sea, el impacto es relativamente moderado y las empresas de agua, en fin, sufren mucho para cumplir la ley, para quedar por debajo de esos 10 miligramos de nitrógeno y nitrato. Les cuesta, pero bueno, lo van haciendo. Con lo cual, el problema aquí no es de salud humana, es de salud ambiental. Y yo el dato que pongo es que todos los grandes embalses de todos los grandes ríos españoles están o eutrofizados o hipereutrofizados. El agua ya no es transparente, el agua es verde, turbia, y no es... yo vivo en Barcelona, soy gallego, Barcelona punta nordeste, Galicia punta noroeste. Cada verano cruzo la península, 1.200 kilómetros, un día, en verano, calor. Antes yo me bañaba, y llegaba a un río, pues te podías bañar. Y últimamente, en los últimos años, cuando iba con mis hijos, venga niños, vamos a bañarnos al río. Llegabas al río, papá, yo ahí no me meto. Una cochinada. O sea, nos estamos acostumbrando a que el río ya no sea un lugar, pues eso, para disfrutar, para bañarse, sino que sea una guarrería. En fin, no les canso más. Bueno, y lo de la escasez, hombre, la escasez sí que es un problema que llama más la atención bastantes años después, porque pasaron dos cosas, que a veces los filtros fallaban. Entonces, como ingenieros ya sabéis que hay que tener una cosa de seguridad, entonces bueno, tenían la cloración porque fallaban los filtros. Y porque por aquí, en 1876,
un señor que se llamaba Pasteur dijo, anda, las infecciones vienen por unos microorganismos que vamos a llamar patógenos. Cuando estos empezaron a hacerlo, que había empezado en Escocia en 1828, no se sabía, o sea, se sabía que había microorganismos porque ya había en los microscopios, pero no asociaban esos microorganismos con las infecciones. Y los ingenieros civiles que estaban los de esa época, yo creo que tampoco, bueno, seguro no lo sabían, no existía el concepto de patógeno. Simplemente veían esa agua turbia no tiene buena pinta y eso de beber en el mismo sitio donde tirarse el agua residual no parece bueno, en fin, hablaban de los miasmas. Se pusieron a filtrar, fijaros si esto es relevante, señores ingenieros, esto es relevante, sin saber exactamente, probaron en Escocia, fue la cosa muy bien y ya enseguida se corrió la voz y en unos pocos años ya estaba toda Europa haciéndolo y luego se extendió por todo el mundo. Sin saber muy bien las causas. Lo digo porque muchas veces, como vivimos en una sociedad tan conservadora en respecto a las innovaciones, de que si no sabes exactamente, pues mira, hay muchas veces si esperas a saber exactamente qué pasa, te mueres. Yo digo que esta es una de las contribuciones mejores de cualquier colectivo humano al bienestar de la humanidad. Vuestros antecesores. No hay que ponerse gallita. Pues yo soy ingeniero civil y tal. Bueno, ellos eran los del siglo XIX. Vosotros sois los que tenéis que resolver los retos de ahora. Ellos resolvieron el suyo. La otra gran aportación fue ya en la segunda mitad del siglo XX el regadío. Y pues, hizo desaparecer las hambrunas. O sea que como ingenieros tenemos pues, dos momentos grandes, el del tratamiento de las aguas potables y residuales, uno, y el otro, el del regadío, para luchar contra las hambrunas e independizarnos un poco de las sequías. Ahora el reto es otro. Entonces ahora es el que nos toca resolver ahora. Y por eso digo que no os digan que no se puede hacer nada, porque muchas veces, bueno, ¿qué vas a hacer? Esto es que no depende de nosotros. No, claro que se puede, y se puede. La alternativa dice, bueno, pues para que se llenen los acuíferos nos vamos a dejar de bombear. Olvídate. O sea, dejamos de bombear, nos morimos de hambre y de sed. No, lo que hay es que hay que hacer algo. Y yo lo que voy a defender y lo que voy a dedicar los próximos minutos, ya no sé, es a defender lo que llamo recarga artificial o recarga gestionada de acuíferos. Y les voy a explicar por qué creo que eso es bueno. Bueno, la primera cosa es que hay 1000 maneras de hacer recarga. O sea, que hablar de recarga es hablar de un conjunto de tecnologías muy amplios. Yo voy a hablar de una en particular, que es la recarga gestionada de agua residual, pero está, pues eso, inundar los campos agrícolas cuando viene la avenida. Llueve mucho y en lugar de que la avenida se vaya y me inunde aguas abajo, lo uso para inundar campos agrícolas. Y fijaros que la recarga, yo no sé cuánto estará aquí, pero del orden de 100 milímetros año, 0,1 metros es un número así medio del mundo mundial. Tú en una avenida recargas 1 metro y es lo mismo que se va a recargar en 10 años. O sea que cuando venga la avenida gorda, la lluvia gorda, bueno, nunca vas a recargar 1 metro, pero aunque recargues medio metro, es lo que se recarga en 5 años. Es decir que claro que se puede luchar contra la escasez. Y claro que hay que hacerlo y cuesta. Y nada es fácil. Nada es fácil. Los permisos son imposibles, las preocupaciones, es que... háganlo. Esta es otra forma de hacerlo, pues en la montaña. El problema es cuando ya tienes el agua en la avenida, la avenida gorda en el cauce, ya no, ahí sí que no puedes hacer. Es muy complicado cuando el agua está muy turbia, hay mucha energía. Pero si estás en la parte alta, o sobre todo lo ideal, o sea, puedes agarrar agua de un embalse que ya está a punto de llenarse y dices, bueno, pues mira, que se llene, tengo que crear espacio para laminar la siguiente avenida. Pues esa agua no la tires, recárgala en el acuífero y te quedará para los años de sequía. La puedes hacer con pozos. Esto es en Barcelona, que tenemos unos pozos, precisamente una línea de pozos en la costa para subir el nivel del agua e impedir la intrusión marina. Esa es otra forma de hacerlo. Pero insisto, de lo que quiero hablar más es de esto de la recarga de agua regenerada, porque esa es la que tiene peor prensa. Es que el agua regenerada, claro, tiene los inhibidores endocrinos, la resistencia a antibióticos, es contaminación. Si tú recargas eso, vas a contaminar el acuífero. Y la verdad es que ya se sabe desde hace muchos años que no. Pero como cada vez somos más conservadores, pues seguimos pensando que sí. Y
Y entonces yo lo que les voy a hablar es eso, de recarga regenerada, que como lo hacemos es, agarramos el agua de la planta de tratamiento de aguas residuales y las metemos en estas balsas, en unas extensiones superficiales, y lo que hacemos es que le ponemos una capa reactiva, ¿eh? Le ponemos una barrera reactiva, que es una cosa que suena muy sofisticada, lo explico aquí. La capa reactiva pues tiene madera, tiene toda una receta, ¿eh? Arena, madera, un poquito de arcilla, polvo y, bueno, le puedes poner un poco de hierro. Esto lo hacían los romanos, ¿eh? O sea que la tecnología que estoy describiendo no es una tecnología así muy de puturro de fuego. Los romanos ya lo hacían. Y bueno, ahora estamos... Bueno, y la otra cosa, y tal vez lo más singular, es que dejamos que crezcan las plantas. Y nos ayuda mucho dejar que crezcan las plantas. Sería largo explicar los detalles y no quiero entrar. Todavía no sé mejor, hemos probado distintas maneras de expandir el agua y no sé cuál es la mejor, pero bueno, ahí estamos también con eso. No es una tecnología desarrollada, es una tecnología en desarrollo. Ahí hay que hacerlo bien todavía. Esta es una foto de una construcción de estas, de una balsa de estas de recarga con capa reactiva, y aquí está una excavadora expandiendo la capa reactiva. Pero lo que les voy a contar son una experiencia piloto. Eso lo hicimos a escondidas, no se enteraron, y cuando se enteraron nos prohibieron seguir haciendo recarga, porque no te dejan. Y entonces lo que nos vinimos aquí, al norte de Cataluña, y construimos esta experiencia piloto, que son 6 capitas de 6 rectángulos, 6 capas reactivas que echan el agua, pasan por la capa reactiva, que estaría aquí, y eso entra en un canal de arena de 15 metros de largo, que es lo que emula el acuífero. Total que estamos con unos tiempos de residencia de 15 días. En los acuíferos los tiempos de residencia son de años. O sea que, bueno, pero bueno, para empezar a trabajar, con eso vamos. Estas son fotos más de eso. Y aquí ya les he empezado a poner resultados. Estos son de contaminantes emergentes, filtros ultravioleta, estos que te pones para que el sol no te queme la piel, parabenes, y estos son farmacéuticos, productos farmacéuticos, y esto es el total. Y aquí estoy comparando la entrada, que son estos de rayas, el lymph, de inflow. El de referencia es el sistema tradicional sobre arena, recarga sobre arena, y el azul y azul oscuro y azul un poco más claro son 2 con capa reactiva, pequeñas variaciones en las proporciones de arena, o sea, de madera, y si pones o no pones carbón activo, y yo qué sé. Y bueno, a ver, la historia es, primero, sí, se elimina mucho, incluso con la de arena se elimina más de la mitad normalmente, incluso este mes, aquí estoy comparando 2 meses, marzo y abril, pues de los parabenes se eliminó con los 3 sistemas prácticamente el 100%. La capa reactiva funciona un poquitín mejor que sin capa reactiva, pero bueno, ya sin capa reactiva ya funciona bastante bien, o sea, eliminas mucho. Esto fue recién construido, ¿eh? Y de patógenos, en 15 días, que es muy poco, 15 metros de distancia es muy poco, normalmente la regla era 100 metros, pues estamos bajando pues, de coliformes totales 3 órdenes de magnitud, es decir, que pasa 1 de cada 1000, o si quieres, eliminas el 99,9%. De Escherichia coli, pues eliminas el 99,999%, ¿eh? O sea, 1 de cada 100.000 es lo que queda. Que está muy bien. Y, de hecho, estos datos son muy pesimistas. Luego vais a ver que son muchísimo mejores, en realidad. Y vais a ver por qué también. Los genes de resistencia a antibióticos. Claro, la resistencia a antibióticos depende de qué antibióticos. Estos son unos programas hechos con la financiación española, que no es para tirar cohetes. Esto no es el National Science Foundation. Entonces, nosotros mirábamos a 6 antibióticos. Pues la tetraciclina, la sulfamida, no sé qué. Y aquí está mostrado en azul. Bueno, esto es lo que queda como porcentaje de lo que entraba. Por lo tanto, a la entrada siempre es 100%. La barra azul, que es la entrada, es el 100%. La barra naranja es a la salida de la depuradora o de la planta de tratamiento, que es la entrada al sistema de recarga gestionada de acuíferos, entrada al RGA. Y ya veis que, bueno, esto es escala logarítmica, pero bueno, de algunos pasa mucho, de otros se elimina bastante. O sea, del black, no recuerdo cuál es, pues se elimina el 90%, o sea que no está mal.
Pero es que después de las capas reactivas eliminas prácticamente todo. Este SUL 1 resulta que es natural. O sea, se elimina de media más del 95%, que es mejor que cualquiera de los sistemas de tratamiento. Bueno, la oxidación avanzada es mejor, pero la oxidación avanzada es carísima. Y la filtración, la ósmosis, también es mejor del agua que filtra. En ósmosis ya sabéis que tú metes el agua contaminada, pasa por la membrana una parte, esa es el agua producida y esa es, claro, perfecta, solo es H2O en principio. Pero hay un rechazo. Y al rechazo no le haces nada, con lo cual el agua la carga contaminante que terminas tirando al río es exactamente la misma que si no hicieras ósmosis. O sea que es un buen tratamiento para producir agua de calidad, pero no para proteger los ecosistemas que más daño nos están haciendo, o sea, el hecho de perder los ecosistemas. Y bueno, las plantas también nos ayudan, mejoran la eficiencia del sistema y mejoran que sea sostenible a largo plazo, es decir, evitan la formatación. Uno de los problemas que tienen los sistemas de recarga artificial es que no duran, porque se colman, la gente los abandona, pues, bueno, plantas ayudan. La historia es ¿por qué mejora tanto? Y eso es a lo que nos hemos dedicado a investigar. ¿Por qué mejora tanto? Y hay como 3 factores que son importantes. El primero, toda la superficie del mundo, toda la superficie reactiva del mundo está bajo. Y lo que controla la cinética, esto es más cosa de químicos, pero bueno, como aquí hay algún químico que lo sepan, es la superficie de reacción. Entonces, claro, el medio poroso es pura superficie. Y como es pura superficie, es puro cantidad de sitios de reacción, por eso es muy eficiente. Dato 1. Dato 2. Tenemos una diversidad de ambientes hidrogeoquímicos muy buena. En las depuradoras lo que se favorece es que sean condiciones aeróbicas para que la degradación sea rápida. Y eso va bien para degradar los contaminantes que se degradan fácilmente, pero estos, que son los recalcitrantes, estos requieren paciencia, estos requieren hacerlo poco a poco. Y entonces, el medio subterráneo tiene la doble ventaja, que tienes mucho tiempo, aquí eran solo 15 días, en los acuíferos ya estamos hablando de años, pero sobre todo tienes diversidad de microorganismos. O sea, que lo que no te sepas comer tú, igual se lo sabe comer él, y si no él. O sea, tienes una diversidad de poblaciones microbianas muy interesante, y eso es lo que los hace muy eficientes. Hay un par de detalles. Aquí he hecho algo mal, no sé qué he hecho. Bueno, ¿por qué la filtración? Yo no insisto porque me parece que os les empieza a cansar, pero sí querría que se quedaran con el segundo mensaje. Porque seguro que vuestras mamás os dicen, es que eres muy sucio, te tienes que lavar. ¿Recordad cuando eres pequeños, te tienes que lavar? Pues ahora ya tendríais la respuesta, no, mamá, no me tengo que lavar. Porque la mugre son biopelículas, biofilms, donde crecen las comunidades microbianas que son las que se comen a los contaminantes. O sea que, mamá, no lavándome estoy protegiendo las comunidades microbianas que se comen a los contaminantes emergentes. Y son súper eficientes. Son súper eficientes porque son estructuras complejas. Pues dentro de esas comunidades pues hay bichos que tienen distintas funciones. Uno está para matar a los depredadores. Los depredadores, algunos de estos que tienen resistencia antimicrobiana, me lo como y ya está. Olvídate de la resistencia antimicrobiana. Otros están ahí, pues, para estos contaminantes emergentes que son recalcitrantes y tal, muchos suelen estar asociados a anillos aromáticos o anillos pentagonales y tal. Hay alguien que los tiene que cortar eso y en cuanto lo corta ya se abre, ya viene el obrero, que yo soy el obrero ahí el que hace todo el trabajo, ya me lo puedo comer. Y entonces yo como obrero genero espacio, le llaman EPS, estas células polymeric substances, o sea, sustancias polisacáridos que están fuera de la célula, que además de proporcionar comida, esto es lo de la hormiga y la cigarra, ¿os acordáis? O sea que estos son todo hormiguitas, están generando ahorro para cuando les falte comida. Pero es que además de eso, estas sustancias tienden a disolver los contaminantes que nos matan por acumulación. Todos estos contaminantes emergentes, los que nos hacen daño, nos lo hacen en concentraciones ridículamente bajas de nanogramos por litro porque se acumulan en nuestro organismo.
Y como se acumulan en nuestro organismo, pues ya alcanzan unos niveles que ya interfieren con todo nuestro sistema hormonal, etc. Bueno, pues el mecanismo por el cual se acumulan en el mismo organismo es el mismo por el cual se acumulan en las biopelículas. Y aquí hicimos un experimento en el que se muestra, pues en azul es la concentración de una de estas sustancias en el agua y en naranja en el sólido. Tienes 1000 veces más en el sólido que en el agua, con la ventaja de lo que está en el sólido, que está en las biopelículas, se lo estáis dando donde están los bichos que se lo comen. Resultado neto, 2 datos. El BP3, la benzofenona 3, me lo sé, no os preocupéis, yo de eso no, yo soy ingeniero civil, no sé de eso, pero ya lo he oído tanto que me lo he aprendido. Tiene una vida media de 26 años. Por eso pasaba tan eficientemente al principio, o sea, pasaba la mayoría. Ahora casi no pasa nada, ahora eliminamos el 95%. ¿Y por qué? Porque la velocidad, la vida media efectiva, por el hecho de que pasan todo el tiempo inmóviles, no se están moviendo con el agua, sino que están ahí pegaditas en el sitio donde están los que se lo comen, pues se reduce la vida media más o menos en esta proporción, o sea que pasa de ser de 26 años a 0,26 años o menos. Y por eso lo podemos degradar. Pero lo mejor de todo es esto último. Y con esto ya voy a dejar de machacarles y ya acabaremos. Lo mejor es que, claro, las comunidades microbianas, aquí les pongo una gráfica que no entiende nadie, estas son cosas de estas que usan los microbiólogos, que ni me sabré decirlas en NDMS. Que da igual lo que represente. Lo importante es que los puntos que están, cuando están cerca, son parecidos. Y cuando están lejos, son muy distintos. Vamos a quedarnos con eso. Pues aquí tienen el agua de salida de la EDAR y el agua, y la comunidad microbiana a 20 centímetros de profundidad en el caso de arena. Pues ya veis, 2 meses después, cambiamos las capas reactivas y esto 2 meses después de cambiarla era muy parecida. O sea, la comunidad microbiana que teníamos a 20 centímetros de la superficie era prácticamente igual a la del agua que metíamos cuando no poníamos capa reactiva. Cuando sí la poníamos, ya se empezaba a separar mucho. Pero lo mejor es cuando empezó a pasar el tiempo, esto era en 2021, en 2022, en 2023. O sea, sigue evolucionando el microbioma, si queréis, las características de las comunidades microbianas que viven ahí. ¿Por qué? Porque si me están llegando una comida que al principio no sabíamos... Pensad que en una cucharita de suelo hay más bichos que humanos en la Tierra, en número de bichos, en número de bacterias. Pero en número de especies puede haber 1 millón. O sea, tienes ahí todo tipo de especies, que la mayoría están ahí dormidas, no hacen nada porque, joder, no les llega comida, en fin, están ahí sobreviviendo como pueden, medio echas polvo. Pero claro, cuando le llega el bicho, te dice, hombre, mira, un inhibidor endocrino, hacía años que no veía uno, me voy a poner a comer. Y si me sigue viniendo, pues yo me reproduzco, yo crezco, y la capacidad de esa comunidad microbiana para degradar el contaminante A mejora, con lo cual el agua que pasa pierde ese contaminante. Y eso es lo que está pasando aquí y lo que hemos observado, que baje radicalmente la toxicidad. Antes me hablabas de Laia Navarro. Pues Laia Navarro ha hecho estos estudios, agarran unos pez cebra, cogen unos embriones de pez cebra de menos de 3 días para que no se considere sufrimiento animal y les ponen, pues a unos le ponen agua pura y a otros les ponen agüita de estas y luego miran a los pobres peces cebras que han desarrollado. Y lo que han visto es muy curioso porque el agua del principio, esta de aquí, en cada uno de estos hicieron un análisis de estos. La del principio era tremendamente tóxica. Y los pobres peces cebra, bueno, pues se volvían infértiles, se desarrollaban todo tipo de enfermedades, quedaban hechos polvo. Pero ya al cabo de 1 año, ya cuando estábamos por aquí, para octubre del 22, el agua resultante, la toxicidad de ese agua era la misma que era un poquitín mayor, y me dice, no, pero estadísticamente es la misma, no superas los test estadísticos, la misma. Es decir, que el sistema este es un sistema vivo que se va adaptando al agua que llega y va eliminando no solamente los compuestos, sino que la toxicidad asociada
y bueno, pues la resistencia antimicrobiana y todo. En resumen, este es el método. Pues este método, en la mayoría de los países del mundo, está prohibido. Porque, claro, la gente tiene miedo de decir, no, pues es que tú tiras un agua contaminada al acuífero. Y, claro, la normativa que existe en toda Europa, México es una honrosísima excepción, pero la normativa que existe en Europa se aplica sobre el agua que tú viertes. Y la verdad es que el agua que tú viertes, bueno, es agua residual, es un agua muy contaminada. Todas estas cosas que os digo pasan después de haber pasado 1 metro de capa reactiva, si hay zona no saturada mejor, y luego unos cuantos metros en el acuífero. La normativa no lo permite, con lo cual en la práctica la normativa lo prohíbe. Y estamos a ver si cambiamos la normativa, pero la cosa está fastidiada. Por ser la historia, yo soy un poco pesimista. A corto plazo soy pesimista, pero a largo plazo soy optimista. Y este sería, si ustedes se llevan de aquí un mensaje, yo querría que se llevaran este. Y es que los paradigmas no cambian porque nos convenzamos unos a otros. O sea, si tú eres del Barça, no te voy a convencer que el Madrid es mejor, ni al revés. O sea, esas son cosas que las llevamos desde que nos educamos, desde que crecimos. Es muy difícil convencer a la gente. Las cosas que ya tenemos aquí en medio no nos convencemos. Pero nos morimos, los viejos nos morimos. Entonces, las nuevas generaciones, que son ustedes son las nuevas generaciones, es posible que crezcan otras visiones y que cambien estas visiones antidiluvianas que son con las que nos está. Es cierto que les dejamos un problema, pero bueno, lo tendrán que resolver ustedes. Nosotros lo resolvimos los que nos habían dejado nuestros padres. Ahora resuelvan ustedes los que les dejamos nosotros. Y este es uno muy serio que les dejamos y que espero que resuelvan. Y en particular la hidrogeología, yo digo hidrogeología, geohidrología es lo mismo. O sea, nos peleamos si es hidrogeología, yo tiendo a decir hidrogeología. Es una ciencia joven, es una ciencia muy joven, nació antes de ayer. Y cuando digo antes de ayer, hace 60, 70 años. Y hay muchas cosas, muchos conceptos muy básicos de hidrogeología que no tenemos claros. O sea que estamos empezando y por eso yo digo que, bueno, esta es una frase de Wolfgang Kinselbach, un alemán, un gran hidrogeólogo alemán, que dice, mira, si lo que quieres es ganar el Nobel, acordaros, ese era el premio que daban en el siglo XX a gente que hacía cosas raras, pues vale, pues dedícate a bioquímica o cosas de estas raras que os gustan a los... Pero si lo que quieres es salvar al mundo, señores, en el siglo XIX arreglaron lo de las esperanzas de vida baja, en el siglo XX arreglaron lo de las sequías, en el siglo XXI tenemos este reto. Si queréis arreglarlo, dedicaros a hidrogeología. Y además es un momento muy bueno, porque estamos en el umbral. Hasta ahora las aguas subterráneas es una cosa, pues eso, de perforistas. Ahora estamos, y se usaba y jugaban un papel importante. Bueno, pues necesitamos agua, pues ¿dónde perforo y todo eso para... Pero ahora estamos yendo más allá. Además de eso, hay que afrontar muchos problemas y, en particular, enfrentar estos retos que os he comentado. Los otros problemas sigue habiéndolos ahí. Pues restauración de humedales es un problema apasionante y sigue siendo resolver. Pues coberteras de residuos urbanos. Este era de residuos radiactivos, pero es lo mismo. Restauración de drenajes de minas, todos los metales pesados del mundo. Ahí también hacíamos barreras reactivas para impedir. Pues obras subterráneas, no sé si aquí en el metro cruzarán el nivel freático, pero bueno, pues hay que estar ahí siempre encima con las... Esto es un ensayo que estamos haciendo para eliminar nitratos de manera masiva. Hay muchísimas cosas, o sea, más allá de lo que os he explicado del problema de los contaminantes emergentes y tal, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Los ecosistemas acuáticos que dependen marinos, que dependen de la descarga de agua subterránea, mucho de modelación y por eso yo digo que es un momento muy bueno. O sea, hay muchas veces que dices, mira, si este señor se hubiera metido en este ámbito hace 50 años... Pues... No, ahora es el momento de las aguas subterráneas, ahora es cuando tenéis que entrar, porque es un momento que estamos ahí de eclosión y tenemos muchos retos, muchos problemas que resolver. Hace falta mucha gente, hacen falta químicos, hace falta geólogos, hace falta toxicólogos, hace falta microbiólogos, hace falta también gente de ciencias sociales,
hay que mirar mucho la economía, hay que comunicarlo bien, vivimos en una época en la que la comunicación es esencial. Es que no quiero pecar aquí de... Lo puedo decir. Ingenieros civiles. Al final, los que lo hacen son ingenieros civiles. Es cierto que hay otras muchas componentes y todas son importantes. Y además tendréis que aprender de esas otras. O sea, si vas a trabajar con microbiólogos, tienes que aprender un poco de microbiología. Si vas a trabajar con geólogos, tienes que aprender geología para poder comunicar bien. Si solo es lo que te dice el otro y lo mismo, ¿eh? Los microbiólogos, si vais a trabajar en esto, tenéis que aprender un poco del flujo de agua subterránea, un poco de hidrología. Pero dicho esto, es el momento perfecto y por eso yo os animo a que os metáis en el mundo de la hidrogeología y en particular, claro, viniendo de Barcelona, os animo a que os hagáis el máster de hidrología subterránea que vamos a empezar en la UPC, que sustituye aquel que había empezado Custodio hace 50 años y que se perdió y ahora lo estamos recuperando. O sea, que os animo a que los hagáis y pues nada, acabo agradeciéndoles a ustedes, que me hayan aguantado todo el rato. A los que han colaborado aquí, antes me hablaban de Laia Navarro, aquí está, Laia Navarro, pues es un colectivo muy grande. Laia Navarro es ecotoxicóloga, es bióloga que se dedica a la toxicidad. Es un colectivo de gente muy diverso. Hay farmacéuticos, hay químicos, hay ecotoxicólogos, hay ambientalistas y, por supuesto, ingenieros civiles. Y con esto acabo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición tan interesante del doctor Carrera por el tiempo brindado hacia nosotros y es momento para pasar a la etapa de preguntas. Por cuestiones de tiempo tenemos permitido 3 preguntas. Si alguien está interesado puede levantar su mano y les pasamos el micrófono y nos dicen su nombre, por favor. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a empezar. Primero las damas y luego ya pasamos. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su presentación tan valiosa. Particularmente soy ingeniera civil, que también se apasionó por la hidrogeología. He tenido el gusto de realizar investigación sobre las aguas subterráneas, que sabemos es importante tanto la calidad como la disponibilidad, ¿verdad? He estudiado contaminantes enfocándome en metales pesados o elementos potencialmente tóxicos, como también se les conoce, y se han identificado en zonas cercanas aquí al campus de Ciudad Universitaria, metales como hierro, aluminio, manganeso, que sobrepasan los límites máximos permisibles de las normativas mexicanas. En este caso, a su expertise, ¿qué recomendaría o qué acciones podríamos tomar para mejorar un poco este panorama? Gracias. Bueno, las consultorías después, No, a ver, ¿sabes lo que pasa? El problema en general de los problemas un poco complejos y en particular de la hidrogeología es que no hay dos acuíferos iguales, no hay dos problemáticas iguales. Claro, lo que tú me estás diciendo, hierro, manganeso, aluminio, son distintos. Ahí hay 2 grupos. Hierro y manganeso suelen estar asociados a condiciones reductoras, es decir, anaeróbicas. El aluminio suele estar más bien asociado a algo de acidez. Entonces, seguramente ahí hay 2 tipologías de problemas distintos. Con mucha frecuencia, cuando tú sobreexplotas el acuífero o más, sacas aguas subterráneas profundas, que suelen ser muy anaeróbicas y que van a traerte hierro, manganeso y da gracias si no te traen arsénico. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer? Si el problema es ese, que habría que ver, porque, insisto, no hay 2 acuíferos iguales. Uno, recuperar el acuífero, pues que esa agua profunda vuelva para abajo y la que tú recargas sea la que llene el acuífero. 2, conseguir recuperar condiciones aeróbicas o por lo menos algo oxidantes. Y entonces lo que pasa es que ese hierro que es móvil, que es hierro ferroso o manganeso 2, pues pasa al hierro férrico oxidado y entonces precipita, o el manganeso pues también precipita como óxido de manganeso y desaparece. Pero insisto, cada caso es distinto y aquí hay un abanico muy grande de hidrogeólogos que lo sabrán resolver, que conocerán el caso mejor que yo. Adelante, compañero.
Bueno. Okay. Primero, muchas gracias por la presentación. Bueno, retomando lo comentado en el inicio de la conferencia, Emilio Custodio planteó que la explotación del agua debe integrarse con todos los recursos. Y uno de los problemas, bueno, retos actuales, pero más bien dicho, uno de los problemas actuales es que mucho del agua, de los acuíferos, se utiliza para métodos industriales, como lo que es el fracking, que es una técnica para sacar petróleo inyectando agua y arena en el subsuelo. La pregunta es, ¿cómo se cuantifica el agua usada para estos métodos y para el consumo o otros usos? Bueno, eso es otro reto, otro problema. Insisto, hay tantas diversidad de problemáticas que, claro, yo me he referido a una concreta, que eran los inhibidores endocrinos, la resistencia antimicrobiana y los nitratos, y apenas he hablado de los nitratos. El fracking es una tecnología que básicamente es para, fijaros, lo del fracking, el objetivo es aumentar la superficie específica de degasificación. O sea, tú tienes la roca madre que ya va soltando petróleo poco a poco. Lo que pasa es que hasta ahora lo único que se estudiaba era, lo único que se explotaba, los reservorios de petróleo, era el que había salido de la roca madre. Pero es una fracción muy pequeña. La mayor parte del petróleo está ahí en medios de tan baja permeabilidad que no hay manera de sacarlo. Entonces, el fracking es aumentar la superficie específica. Os decía, los acuíferos tienen... Bueno, pues tú lo rompes aquello para que haya mucha superficie que pueda. Y es una tecnología como otra cualquiera. Yo no estoy en contra del fracking y, de hecho, en España estaba en la comisión que asesoraba sobre eso y decía, no, el fracking, pues oye, yo no tengo ningún problema con el fracking. El problema es que ese agua que inyectas, que tampoco es tanta como dicen, pues a lo mejor para un pozo es que depende, porque estos hacen pozos súper largos, una parte vertical y luego unos ramales horizontales muy largos, pero puede ser 20, 40.000 metros cúbicos, que claro, si te quieres poner demagógico, dices, esos son 40 millones de litros. Bueno, sí, pero también es la cantidad de agua que usas para regar, yo que sé, 40 hectáreas, no, 4 hectáreas, o 5 o 6 hectáreas. No es bastante agua, pero no es muchísima agua. El problema, volvemos, es que es muy contaminante. Porque aquí, así como yo he dicho que los biofilms nos ayudan, porque son los que retienen los contaminantes y es donde están los bichos, ¿no? En un sistema de fracking, claro, ellos abren fracturas, no quieren que les crezca biofilm, porque si les crece biofilm ya no sale el metano. O sea y entonces, para evitar que crezca biofilm, meten unas burradas salvajes de biocidas. Con lo cual, en primer lugar, son muy tóxicas porque tienen que meter biocidas precisamente para que no crezcan los biofilms, que aquí no, las biopelículas, que aquí nos ayudan, allí no. Y además, como tienen que arrastrar... porque el sistema básico... Perdón, señores ingenieros, ¿me sujetas aquí un momentito que voy a hacer teatro? No, la idea básica... Y además, yo digo, los que mejor lo saben, lo que tiene más de singular para mí, desde el punto de vista de la ingeniería civil, no es nada de lo que estamos hablando, ni siquiera... Bueno, la hidráulica es parte de esto, es los medios continuos. Lo que tienen en común la geotecnia, la hidráulica, la hidrología subterránea, las estructuras, todo es la visión esta como un medio continuo en el que pasan cosas. Y una de esas cosas es el acoplamiento hidromecánico. Tú inyectas agua a presión y abres la fractura. Y esa fractura se mantiene abierta porque está el agua a mucha presión. Si tú dejas de aplicar esa presión, se cierra y esto es como si apretaras un muelle muy grande o un globo. Imaginaos un globo Tú has inyectado ahí agua a alta presión, mantienes el globo hinchado. En cuanto liberas, el agua volvería a salir. Entonces, lo que hacen para que no salga es que le meten la arena, le llaman de otra manera, a las fases sólidas estas que ponen en suspensión. No me acuerdo, tienen otro nombre. Pero bueno, básicamente es arena y hay otros productos que pueden meter ahí, que lo que hacen es que cuando la fractura se va a cerrar, impide que se cierre y se quede abierta y entonces pueda salir Pero claro, para que esa arena entre... le añaden, pues eso, sustancias para aumentar mucho la viscosidad, para que la arena pase en suspensión y se meta por ahí, que también son... O sea, es un agua tremendamente contaminada y ese es el riesgo. Entonces, el único problema que yo le veo al fracking es cómo gestionas ese agua. Y en fin,
Eso ya es otro problema, podemos hablar mucho de eso. Evidentemente, la solución evidente es reutilizarla, porque el sistema requiere que estés haciendo pozos continuamente, pues reutilízala. Pero es que es mucho más barato tirarla esa por la esquina y utilizar otra limpia. Y entonces ahí el problema, yo digo, el problema no es tanto la tecnología del fracking, es el pirateo este que estamos hablando. Este de, bueno, pues oye, como es muy caro de tratar, lo tiro y agarro otra limpia y empiezo. Gracias. Hola, doctor Carrera, de nuevo un gusto saludarlo acá en Monterrey de nuevo. Bueno, Eric Salazar, servidor. Por ahí, doctor, sabe que aquí en el área metropolitana de Monterrey se ha estado propiciando dentro de los procesos urbanísticos pues análisis para, por ejemplo, mitigar la afectación pluvial, llamarlo como tal un impacto pluvial cero. Y dentro de las diferentes medidas de mitigación, pues justamente se evoca a la recarga, bueno, más bien a proyectos o se incentiva la aplicación de proyectos de recarga, pensándolo desde el punto de vista de un análisis de recarga gestionada de acuíferos, tomando en cuenta y el contexto que aquí hay normativas oficiales, ¿verdad?, para calidad de agua, construcción de obras. Desde mi perspectiva, obviamente, pues sí se va a propiciar una recarga, se va a generar un posible impacto en calidad. Y dentro de la pregunta ya propiamente es, pues propiamente la urbe está creciendo tanto en zonas de recarga como en zonas del valle, ¿no? Para propiciar justamente los proyectos de recarga gestionada de acuíferos, ¿dónde considera que sería la de mejor beneficio para propiamente el subsecuente aprovechamiento de agua subterránea? ¿En zonas de recarga o propiamente propiciar zonas gestionadas en el valle? Gracias. Sí. Bueno, la respuesta sería larga, pero para ir al grano. La mejor agua que hay es la de lluvia. La de escorrentía urbana, de entrada, también es muy buena, se va contaminando, se puede ir contaminando por el camino, se puede contaminar cuando se mezcla con agua residual. Supongo que aquí, como en casi todas las ciudades con un poco de historia, tienen sistemas integrados, no tienen sistemas separativos de agua de lluvia por un lado y agua residual por otro, porque eso es caro, aunque la tendencia es ir a eso. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es siempre recargarlo donde puedas. O sea, el enemigo lo tienes que batir cuando todavía es débil. Cuando ya está fuerte, ya está en la avenida gorda en el cauce, ahí ya no tienes nada que hacer. Lo tienes muy complicado. Pero si lo pillas en cabecera, bueno, pues lo puedes gestionar. ¿Cuándo es mejor? Yo diría, y esta es otra guerra que he perdido, porque hablan mucho de viviendas ecológicas y de la vivienda sostenible y tal, y nunca hablan del agua. Bueno, hablan de ahorrar agua, que usas grifos de bajo consumo. Pero nadie habla de decir, no, voy a aprovechar el agua de escorrentía para recargarla. Y en ese momento, fíjate que el problema de la hidrología urbana es doble, que aumenta mucho los caudales de avenida, reduce el tiempo de concentración, aumenta la intensidad de diseño, en fin, es un desastre. Y pues esa, que es, al urbanizar aumentas la inundación y generas daño. Coño, pues lo que habría que hacer es, según está ahí en el tejado de tu casa o encima de la carretera, las recargas inmediatamente. Y hay 50 tecnologías para hacerlo, y no voy a entrar en ellas, desde llevarlo a zonas de césped, lo que le llaman los SUDs, o meterlo directamente a través de un filtro. Tienes que filtrarlo siempre. El problema con la recarga siempre es la colmatación. Entonces, y se va a producir. Entonces, lo ideal es, ingeniero, produces la colmatación en un sitio donde la puedas limpiar. Para poder tirar, claro, tienes que hacer mantenimiento. Pero yo creo que esa es la solución. Te voy a dar otro dato porque la gente dice mucho, es que vas a contaminar el acuífero. Mira, en Barcelona hemos estudiado las aguas subterráneas. Ah, por cierto, antes de decirte el caso de Barcelona, siempre en las zonas urbanas la recarga es mayor que en las zonas
que en las zonas no urbanas. Y dicen, no, hombre, es que tienes mucha más escorrentía. Sí, cierto, tienes mucha más escorrentía en zonas urbanas que en zonas rurales, pero es que en zonas urbanas apenas tienes evapotranspiración. O sea, de lo que llueve, el 70% queda retenido en el suelo y luego se evapotranspira a las plantas, es lo que genera. Y solo tienes de escorrentía, grosso modo, el 30%. 15 subterráneo y 15 superficial. El superficial es el día que llueve, que hay una avenida del carajo. Eso es lo que pasa en zonas rurales. En zonas urbanas tienes muchísima más escorrentía, pero tienes muy poquita evaporación. Con lo cual, aunque es cierto que la escorrentía pasa a ser igual el 70%, la infiltración pasa a ser el 30%. O sea, que la recarga aumenta mucho siempre, en todos los sitios que lo he estudiado, mucho. Y además tienes las redes de aguas residuales que siempre pierden. En Barcelona lo miramos y pierden mucho, claro, por supuesto. Y sin embargo, nos cuesta un montón encontrar los contaminantes de las aguas residuales por todo lo que os he contado aquí. Se degradan. Una muy divertida. Analizamos las drogas de abuso, cocaína y estas cosas. Lo que encontramos es que en las aguas subterráneas de los barrios más o menos ricos había cocaína y el metabolito de la cocaína. De los barrios humildes lo que había era éxtasis y los metabolitos del éxtasis, que es la droga barata. Y claro, la gente decía, pues entonces ahora para colocarme bebo agua subterránea. Y dice, sí, puedes hacerlo, pero es muy mal negocio. Porque es cierto que encontrábamos algo, tenemos los químicos estos que tenemos en nuestro instituto que te analizan al picogramo por litro y sí que lo encuentras. Pero también habíamos hecho el análisis, esto es técnica típica de hidrogeólogos, de decir, este agua que yo veo aquí, sé que es 50% agua residual, 50% agua natural. Por lo tanto, la concentración de cocaína va a ser la mitad de la del agua residual. Pues no, es un 1 o un 10% del agua residual. ¿Qué le ha pasado al otro 40%? Se nos ha degradado. Es decir, que lo que quiero decir que esto que digo de organismo vivo es a todas las escalas. Y antes alguien me hablaba de metal. Es cierto que puedes movilizar algún metal pesado, lo cual quiere decir que yo no estoy diciendo que esto se haga aquí así, a pecho descubierto, sin mirar. Hay que medir, hay que estar encima. Ingenieros, arreglamos problemas, empeoramos otros. Pero lo bueno es que estos contaminantes los eliminamos. A lo mejor movilizamos otros y habrá que cambiar el diseño para arreglar lo que... Insisto en el ejemplo del siglo XIX. No sabían lo que eran los patógenos, se pusieron y lo arreglaron. Aquí sabemos que de esta manera eliminamos los contaminantes emergentes y tal. ¿Es posible que creemos algún otro problema? Pues ya lo resolveremos, pero lo que no podemos es quedarnos pasivos, porque eso, pues eso, nos hace infértiles, nos hace desgraciados y hace que el entorno nuestro sea un desastre. Yo les animo, son ustedes los que lo van a arreglar, y les animo mucho a que vengan a la UPC a hacer el máster. Como estaba, espérate, déjame el anuncio para el máster universitario en hidrología subterránea. Aquí también pueden hacerlo en muchos sitios. Yo les animo a que se dediquen a hidrología subterránea. Gracias, doctor. Para concluir, solicitamos la presencia del doctor Daniel Salas Limón para que haga entrega de reconocimiento a nuestro ponente en agradecimiento por su valiosa participación. Bien, si me acompaña el doctor Jürgen, por favor. Bien, pues como se comentó, una excelente conferencia. La parte de la interdisciplinaridad es vital. Ratifica el doctor el liderazgo de la ingeniería civil, sin agraviar. Pero sí tenemos que trabajar en equipo, ¿no? La sociedad nos necesita con resultados objetivos y claros. Y yo quisiera este pequeño detallito, estimado doctor, que entregamos, y por ahí un presente aquí de la universidad,
Le comenté al doctor Santos Guzmán, el rector de la universidad, que venía para acá. Él va para Barcelona precisamente la próxima semana, dice, no se topan ahí en el camino, yo creo. Y quisiera leer este documento que dice: la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Civil otorgan el presente reconocimiento al doctor Jesús Carrera Ramírez por su lección magistral Las aguas subterráneas, la última oportunidad para recuperar el ciclo hidrológico, llevada a cabo en el auditorio Ingeniero Manuel Martínez Carranza de la Facultad de Ingeniería Civil, este día 16 de abril del presente año, la rúbrica correspondiente. Y también tenemos un detalle, estimado, no es para guardar agua con contaminantes emergentes, no, es una broma de mal gusto, yo sé, y es café y cervecita y pues, tequilita. Muchas gracias. A la orden. Sí, nos ponemos para la fotografía. ¿El diploma para la foto? A continuación los invitamos a tomar asiento para hacer la fotografía oficial, tomografía llevando allá de resistividad eléctrica y todo va, para hacer la fotografía oficial con todo el público presente. Así que nos sentamos, por favor. Vamos aquí. Ya me quiero. Si quieres. No dejes el lugar. Sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente tarde.